A puertas de una negociación política con la guerrilla, como ahora, hace 25 años fue asesinado el dirigente de la Unión Patriótica, Jaime Leal Pardo, o Pardo Leal mejor. Los sobrevivientes de su partido conmemoraron la fecha con 2 llamados al gobierno. Patricia Uribe. Carolina, en primer lugar pidieron protección y que comience la investigación del caso. En segundo lugar pidieron reflexión sobre el proceso de paz para que no termine en el exterminio que le dio paso al proceso en 1986. Algunos estamos amenazados de muerte. A pesar de que Jaime Pardo Leal sabía que lo iban a matar y de que él lo denunció públicamente, el Estado no tomó las medidas necesarias para protegerlo. Había sido candidato presidencial por la Unión Patriótica y el 11 de octubre de 1987 fue asesinado después de reiterados ataques en su contra por pertenecer a un partido de izquierda en momentos en que las FARC estaban en un proceso de desmovilización. El enemigo no olvida ni perdona. Pero nuestra vida les la hemos entregado a los trabajadores. Poco antes del asesinato había hecho varios discursos en los que criticaba a las fuerzas militares y denunciaba los crímenes y desapariciones de muchos de sus compañeros políticos e integrantes de la UP. Que sean utilizados desde fuera y desde adentro las Fuerzas Armadas para cumplir una función desestabilizadora. Sus denuncias se formalizaron ante la justicia cuando presentó las quejas en la Procuraduría el 2 de junio de 1987. Contra mandos militares que se establecía como responsables del asesinato de otros integrantes de la Unión Patriótica y a quienes se atribuía además relaciones muy intensas con el paramilitarismo. 4 meses más tarde, Pardo Leal fue asesinado en la Mesa, Cundinamarca, cuando salía de su finca con su esposa e hijo. Nos sobrepasaron en el momento que estaban a la misma altura que nosotros, le dispararon a mi papá. 25 años después de impunidad sobre el crimen, solo hubo 2 condenas de los autores materiales, pero los intelectuales nunca fueron llamados por la justicia. Los representantes de las víctimas de la UP exigen revisar los procesos por asesinato de sus dirigentes. Según ellos, involucran a militares y solicitan protección a la izquierda democrática para no repetir la historia. Colombia necesita la paz, pero Colombia necesita también partidos que permitan que la oposición y que las distintas expresiones de la democracia jueguen en la vida nacional con garantías plenas. En memoria de Jaime Pardo Leal, el 11 de octubre quedó como el Día Oficial de la Unión Patriótica y sus víctimas.